Hola a todos, esta vez quiero compartir el proceso de pintura del gran villano de la década de los 80 por excelencia, del héroe He-Man. Con el dibujo ya adelantado, comienzo por delinear fuerte con un lápiz de grafito. Cubro la totalidad del dibujo con una capa base de acrílico azul que me ayudará a matizar el color que aplicaré posteriormente. Skeletor fue originalmente un habitante de otra dimensión hasta que fue transportado a Eternia durante las Grandes Guerras, cuando se abrió un agujero en la pared dimensional, y busca reabrir la grieta para que su raza pueda invadir y conquistar Eternia. Él comanda un ejército de guerreros desde la montaña de la serpiente. Sus ojos brillan en rojo cuando se enoja o despliega sus poderes mágicos.
En el proceso estaré combinando acrílicos, marcadores de acrílico, delineadores negros y lápices de color. No hay duda de la relevancia e influencia que la saga Amos del Universo tuvo en la cultura popular, siendo una de las más exitosas de todos los tiempos. La frase, por el poder de Grayskull, yo tengo el poder. No hay duda de la relevancia e influencia que la saga Amos del Universo tuvo en la cultura popular, siendo una de las más exitosas de todos los tiempos. La frase, por el poder de Grayskull, yo tengo el poder, y la risa del presente personaje Skeletor se convirtió en un momento icónico de la cultura pop. La saga sigue siendo recordada y apreciada, y sus personajes y aventuras siguen inspirando a grandes y chicos.
Esperando haya sido de su agrado, muchas gracias por verlo hasta el final. Recuerda darle like, compartir y suscribirte al canal, lo apreciaría muchísimo. Nos veremos pronto, abrazos.